Esperamos que estas enseñanzas que estamos dando puedan edificar y puedan bendecir su vida. Tratamos de explicar la palabra del Señor lo más claro que podamos explicarla, de tal manera que los presentes y los que nos ven a través de estos medios que hemos estado señalando puedan ser edificados por esta palabra. Así es que deseamos que el Señor les bendiga a todos rica y abundantemente en la Escritura, y que nos permitan también orar por ustedes, aunque estos mensajes ya los habían repetido en alguna ocasión, que sean de grande bendición para su vida. Vamos a procurar estar de pie y abrir nuestras Escrituras como va a aparecer allí en pantalla, en una parte del Antiguo Testamento. Vamos a dar una enseñanza de carácter histórica, pero vamos a extraer una enseñanza o un néctar de ahí, de esa escritura. Vamos a leer del segundo libro de Samuel, el segundo libro de Samuel. Vamos a esperar que te la envíe. Bien. Entonces vamos a ir abriendo la escritura, hermanos. El capítulo número 12, en lo que aparece en pantalla, capítulo número 12 del libro de Samuel. De ahí vamos a leer, hermanos, tan solo a sintetizar la enseñanza, el capítulo 12 de segundo de Samuel, 7 y 8, 2 versos nada más. Segundo de Samuel, dice así la escritura: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido, ¿cómo dice? Mucho más. Si esto hubiese sido poco, te habría añadido, ¿cuánto dice? Pero dice mucho, mucho más. Vamos a inclinar nuestro rostro y a orar para que Dios pueda bendecirnos y dirigirnos en esta enseñanza que vamos a leer ahora en esta tarde. Padre, es en el nombre de Jesús que te rogamos humildemente que tú tengas a bien bendecirnos, iluminarnos en la enseñanza de la palabra. Bendice a los hermanos aquí presentes y también bendice, amado Padre, aquellos que han de vernos o nos están mirando allí en sus casas en vivo. En nombre de Cristo Jesús, la unción, la revelación y la presencia tuya fluya hasta donde puedan. Señor, están conectados con nosotros en espíritu y en verdad, con hambre de oír de ti una palabra para sus vidas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque seguro estoy que estás con nosotros y allí con los que están conectados también con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bien, tomen su asiento unos momentos en los que consideramos esta escritura, esta palabra que Dios nos concede en esta hora. La historia de David, a quien Dios le dijo: ya te había yo dado esto, había más para ti, pero por lo que tú acabas de hacer, ya no hay más para ti. Fíjense, hermanos, esta amplitud que hay en el Señor. Si esto que yo te he dado no hubiese sido suficiente, el Dios que todo lo puede, el Dios de todos los recursos, para el que no hay nada imposible, le dice a David: te hubiera dado mucho más. Entonces, basado en esta lectura de la Biblia, nos vamos a ocupar del tema lo poco o lo mucho. Fíjese, lo poco o lo mucho. Vamos a ocuparnos de esta escritura. Aquí está ya en pantalla la palabra. Y yo hago mi énfasis: si esto fuere poco, lo que quedó en pendiente, lo que la escritura no registró, te habría
como dice Mateo 6, 33, te habría añadido mucho, mucho, pero mucho más. Dice la introducción, si ya tienes la introducción y me escribes allí la introducción, si la tienes ya, para que alcancen a mirar cómo dice la introducción de lo que he escrito en esta hora. Sí, a ver, vamos a darle tiempo al hermano Jorge. Bien, lo poco o lo mucho, está la palabra. Introducción. Quizás por falta de visión, o por falta de temor, o por caer en la conformidad, o quizás por pensar que Dios nos tolerará todo. Oigan eso, nos tolerará todo. Es que seguimos haciendo lo que desagrada a Dios. Lo cierto es que no alcanzamos a profundizar hasta cuánto nos puede. Seguimos, ¿nos puede qué? Nos puede dar Dios en esta vida. Esa es una palabra importante. ¿Hasta cuánto hay para mí? ¿Cuánto tiene Dios para mi vida? ¿Y cuánto nos puede dar en la eternidad? En eternidad hay dos cosas. La verdad es esta, que lo poco se nos da en esta vida y lo mucho es en la otra vida. Porque lo poco en esta vida se acaba, se termina. Pero lo de la otra vida no va a terminar nunca de los nunca por los siglos de los siglos. Y nosotros no hemos sido capaces de profundizar lo eterno con lo de la tierra, que pesa poquito y pesa nada. Entonces esta escritura nos está diciendo que no hemos alcanzado a profundizar cuánto es lo que Dios tiene para nosotros para la eternidad. Pero ¿por qué no pensamos antes de pecar? O sea, ¿por qué no reflexionamos? ¿Por qué no valoramos antes de tomar la decisión nefasta, tonta, liviana que muchas veces hemos tomado? ¿Cuánto gano con esto y cuánto puedo perder? O sea, antes de que hagamos algo, antes de que decidamos mal, bueno, ¿cuánto voy a ganar aquí? ¿Cuánto me va a redituar esto? ¿Qué beneficio voy a tener yo en esto? ¿Cuánto puedo ganar y cuánto puedo perder? Yo quiero que ustedes piensen en David, que vio a la mujer bañándose y la codició, y David no sopesó la repercusión o el alcance que iba a tener ese disfrute emocional. ¿Cuánto puedo ganar y cuánto puedo perder? Muy seguro estoy que muchos de nosotros deberíamos tener más. A ver, muy seguro estoy que yo en lo personal, yo debería tener más, y muchos de los aquí presentes deberíamos de tener más. ¿Más de qué? Más de lo que somos, o más de lo que tenemos. Más de lo que somos o más de lo que tenemos. Vamos entonces a desarrollar el pensamiento que tengo enfrente. El pensamiento dice en esta hora, del que me voy a ocupar, lo poco o lo mucho. Cuando yo digo lo poco, me refiero yo a lo temporal, me refiero a lo terrenal. Cuando yo digo lo mucho, me refiero a lo eterno. Quiero que piensen en verdad que reflexionen que por mucho que logremos tener aquí en la tierra es poco. Y hay quienes van a perder lo mucho por lo poco. Yo seguido digo, se muere el rico y se muere el pobre. Ambos se van a morir. Los ricos disfrutaron de la gloria de esta vida y los pobres vivieron en marginación, en pobreza y en muchos deseos. Los dos se van a morir. Y siempre digo, ¿quién perdió más al morirse sin Cristo? ¿El pobre o el rico? Sí, la Biblia dice de los ricos que los ricos difícilmente entrarán en el reino de los cielos. Eso es lo que la Biblia dice, difícilmente. Sin embargo, de los pobres dice que de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Mientras que lo de los ricos es lo terreno, lo de los pobres es el cielo. Si se mueren ambos, el pobre sí perdió lo eterno, el rico no perdió lo eterno. El pobre sí perdió las mansiones que eran por herencia suya. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Si entendieran los pobres cuánto están dejando, cuánto están perdiendo, dejarían de estar afanados un poquito en lo poco que es lo de abajo, para ocuparse un poquito más en lo que es mucho, que corresponde a la otra vida.
Bien, desarrollamos este pensamiento basado en segundo de Samuel 12, 7, 8 y vamos a la primera parte de nuestra enseñanza. ¿Qué dice la primera parte de la enseñanza? ¿Qué es lo poco que David ya tenía? Vamos a meter en tema. ¿Qué es lo poco que ya David tenía? Deberíamos de pensar cuánto es lo que ya tenemos, que Dios nos los ha dado. Porque si algo tenemos o algo somos, es porque la providencia divina le ha placido bendecirnos y ayudarnos. ¿Qué es lo poco que David ya tenía? Pero piense, ¿qué es Dios que dice, si fuera poco? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que Dios dice? Si fuera poco. ¿Qué era eso poco? ¿Qué era eso poco que ya tenía? Dios le llama poco, a ver, Dios le llama poco. Quiero que piensen en Dios, el poder de Dios, la eternidad de Dios, la infinidad de Dios. Quiero que piensen que no hay nada, no existe nada, pero en la eternidad Dios es Dios. No existe el universo, no existen las galaxias, no existen las estrellas, no hay nada, no hay universo, no hay creación. Y de repente el poder de Dios crea todas las cosas. La inmensidad de este vasto e inmenso universo Dios creó. Entonces Dios es grande y es poderoso. Cuando Dios habla acerca de lo que da en la tierra, es poco comparado con la grandeza de lo que es Dios. No se puede cuantificar y hacer grande lo que Dios dice que es poco. ¿Qué le había dado Dios a David? Primero, David ya tenía sobre él, que habitaba sobre él, el Espíritu Santo y las hazañas que David logró, que humanamente hablando no eran posibles hacer las cosas que David hizo. ¿Qué logró David hacer? Que venció a un Goliat. Con una onda. ¿Qué logró David hacer? Perseguir al oso y perseguir al león, correr más rápido que ellos y encarar a esos animales fieros que lo podían haber despedazado en un momento. ¿Por qué logró David eso? ¿Por qué logró David eso? Sencillamente porque David tenía, segundo de Samuel, capítulo 16, verso 13, cuando Samuel unge a David, cuando Samuel derrama el aceite sobre David, la Biblia dice en segundo de Samuel 16, 13, pantalla, dice la escritura, vamos a ver, es primero de Samuel 16, 13, correcto, escribí mal. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Noten la palabra aceite, símbolo del Espíritu Santo. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Es decir, lo que no acontecía en David, lo que no sucedía en David, el David que no era guerrero, el David que no vivía en lo sobrenatural, empezó a vivir David en lo sobrenatural porque el Espíritu Santo vino sobre él. Era algo que David ya tenía. Cuando Dios le dice, y esto hubiera sido poco, Dios le está diciendo, esto que te he dado, un poder sobrenatural que ninguno de los demás tiene. Si esto hubiese sido poco, a eso se refiere. Vamos al sermón. La segunda parte del sermón. La segunda parte. David tenía, ¿qué cosa tenía David? David ya tenía revelación. Escucha esto bonito. ¿Quién no quiere que Dios le guíe? No a través de las cartas, no a través de la bola de cristal, no a través de la lectura del hígado, no a través de la lectura de los sortilegios, ni de las estrellas, ni de los psíquicos, ni de los horóscopos. No. David tenía una conexión directa. ¿Pero con quién? Con el Dios que sabe todas las cosas. ¿Qué dice la Escritura? David tenía revelación de Dios. Dios lo guiaba. Y vamos a ver la cita. Primero de Samuel 38. Luego segundo de Samuel 5, 17 al 25. Son lecturas de Biblia. Vamos a ver lecturas de Biblia. Primero, ¿qué dice primero de Samuel 38? David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? Recuerden que le habían robado a David todas sus pertenencias. ¿Los podré alcanzar? Son dos preguntas. ¿Los podré alcanzar? Le llevaban 3 días de ventaja. Y Dios le responde, hermano, yo eso es lo que creo de la palabra, que las oraciones se cierran cuando hay respuesta. Debemos de orar, pero con tal intensidad y con tal magnitud hasta que Dios nos responda sí o no, ve o no vayas, hazlo o no hazlo. Dios le dice, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos.
A eso yo le llamo, ¿qué le llamo? Victoria segura. A eso le llamo revelación. A eso le llamo yo respaldo. Eso ya lo tenía David. Todos hablaban de matar a David, todos hablaban de apedrear a David. Y dice que David se angustió, y en esos momentos de angustia, ahí está con lo que David ya tenía. ¿Con qué contaba David? Y era poquito, porque Dios le dice, eso que ya tienes es hasta poco en reserva de lo que tengo, que tú ya lo perdiste. La otra cita bíblica dice, en 2 de Samuel 5, 17 al 25, ahí son dos pasajes que ocurren bonitos. 2 de Samuel 5, 17 al 25. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Vinieron los filisteos y se extendieron, eso es una guerra real, de muerte física, por el valle de Refaim. Entonces, viendo lo bonito, David contaba con eso, consultó David, ¿a quién? A Jehová, diciendo, iré contra los filisteos. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer en oración. Voy, invierto, compro, puedo salir, vas conmigo, me respaldas. Esto es tu voluntad, esto, Señor. Señor, cuento con tu apoyo, cuento con tu amén. Me vas a sacar adelante, me vas a librar, me vas a defender, me vas a dar cobertura sobre esto, oh Dios. David pregunta, ¿iré contra estos filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a, hermano, eso es bonito. Jehová respondió a David, ¿qué cosa? Ve, porque ciertamente yo entregaré a los filisteos en sus manos. Con eso poquito contaba David. Seguimos la lectura. El 20 dice, vino David a Baal-Perasim y allí los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Seguimos, dice el 21. Y dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. Los filisteos volvieron, no acabó ahí la guerra, sigue la guerra, volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. 23, consultando, otra vez eso, hermano. Esto es orar, esto es depender, esto es buscar dirección. ¿Quién no gana una guerra? ¿Quién no sale ileso? ¿Quién no sale victorioso cuando Dios le dice, ve, hazlo, estoy contigo, yo los entrego? Esto se llama estrategia. Dios es un Dios de estrategia. ¿Qué le dice Dios a David? No subas. No lo cambies. Es que yo quiero que analicen que no siempre va a venir la respuesta igual como la esperamos. No subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Sigue, 24. Y cuando oigas un ruido, hermano, eso es bonito. La oración que tenemos que hacer debe ser tan profunda hasta que aparezca una revelación, hasta que oigamos la voz de Dios en nuestro interior. Uno de nuestros problemas es que no profundizamos en la oración, no nos ahondamos en la oración, no navegamos en la oración, no buscamos hasta que haya una respuesta como esta. Y cuando oigas un ruido como de marcha por las copas de las balsameras, esas palmeras de aceite, entonces no te muevas antes, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Eso poquito, y si esto hubiese sido poco, con eso contaba David. ¿Bajo qué pensamiento estamos predicando ahora? ¿Bajo qué pensamiento? Estamos compartiendo la palabra bajo el pensamiento lo poco o lo mucho, fundamentado en 2 de Samuel 12, 7 a 8, que dice, y si esto hubiese sido poco. Hay quienes se conforman con muy poquito y no son capaces de valorar que eso poquito no es lo todo que Dios tiene. Seguimos en el sermón en la primera división. Entonces encontramos que en el inciso número C dice, David contaba con la protección de Dios. Esto es bonito. Y no lo entregó en manos de quien, de Saúl, el rey que lo perseguía. Y le revelaba todo. Primero de Samuel 23, 10 al 14. Esta es otra parte bonita de David.
Vean lo que pasa aquí. Le dice David a Dios, hermano, es que con Dios hay que ser ameno. A Dios le gusta la espontaneidad. Si tiene miedo, dígaselo a Dios. Si le preocupa algo, dígaselo a Dios. Si está en ansiedad, dígale al Señor. Si no puede dormir, dígale al Señor. Derrame su llanto, derrame sus lágrimas como un niño ante Dios. David le dice, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Noten, ¿qué más sigue diciendo David en el 11? En el 11 le pregunta a David, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Hermano, ¿qué pregunta? Y es que cuando nosotros practicamos la oración, podemos entrar hasta en todos los detalles con Dios. ¿Me entregarán? ¿Saldré bien de esta operación? ¿Me vas a librar de estos que me están extorsionando, de estos hostigadores, de estos secuestradores, de estos hombres? ¿Me vas a librar, Señor? ¿Me entregarán los de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares. Qué bonito, te ruego que lo declares a tu siervo. Hermano, yo no sé si ustedes le han dicho a Dios, yo te amo, yo trabajo para ti, soy tu siervo, te he dado mi historia, te he dado mi vida, tú has conocido mi sentarme y has conocido mi levantarme. Le han dicho ustedes a Dios de esa manera, esto está bonito, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová le dijo, ¿qué le dijo? Sí, va a descender Saúl. Seguimos, verso 12. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Dios le dice, Jehová respondió, os entregarán. Hermano, es que Dios puede desenmascarar a los adversarios. Dios puede desenmascarar en los que nosotros estamos confiando. Y le dice Dios a David, sí, aquí donde tú estás, no estás seguro. Ellos te van a entregar, los de Keila te van a traicionar. Seguimos el 13. David entonces levantó a sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. ¿Qué sigue? ¿La lectura ahí terminó? ¿Qué sigue? 14. Oiga esto bonito. Lean conmigo juntos en coro que dice, juntos. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en el monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días. Recuerden que el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Y lo buscaba Saúl todos los días. Pero ¿qué dice? Dios no lo entregó en sus manos. Con eso poquito contaba David, con que Dios no lo iba a entregar en sus manos. Si Dios quiere, caemos en manos de los enemigos y los adversarios. Y si Dios dice que no, así hablen, así griten, así vociferen, así cuadren las cosas, Dios no nos va a entregar en sus manos. Tomemos eso en cuenta. Seguimos en el sermón. ¿Qué dice el estudio que estamos mirando? El siguiente inciso, el punto dice, Dios nunca quiso entregarlo, nunca. Este es el punto, hermano. Nuestros problemas no son con los hombres, ni los brujos, ni los hechiceros, ni los adoradores de la muerte. Nuestro asunto está directamente con Dios, porque Él es la última palabra en todo. David también contaba con revelación del Señor Jesucristo. David vivía 1000 años adelantado. A ver, ya lo he dicho otras veces. David no vivía atrasado en su tiempo. David iba adelantado en su tiempo. Esto yo quisiera que en casa, y los que me están viendo en internet, dedíquense al estudio de la Escritura. Miren la palabra. No pierdan el tiempo en otras cosas. Vean todo esto que Dios le dice a David. Esto que Dios te ha dado es hasta poquito. En el Salmo 16, los últimos 4 versos del Salmo 16, los últimos 4 versos del Salmo 16, de ahí en adelante, ve ahí, verso 8 en adelante, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Verso 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente,
porque no dejarás mi alma. Imagínense esta revelación, hermano. David vio 1000 años después de él a Cristo. Vio el ministerio de Cristo. Vio a Cristo en la cruz. Vio a Cristo cuando desciende y lo sepultan. Vio a Cristo cuando desciende a las partes más bajas. Y vio a Cristo cuando emerge de los muertos. Y vio cuando se quitó la piedra de la tumba de Cristo y salió suelto los dolores de la muerte. Y vio la ascensión de Cristo. Todo esto a David le dio confianza. Todo esto a David le dio esperanza. Y David exclama de él y en sentido profético de Cristo que no terminaba su historia allí. No permitirás. En esta porción estaba dicho que el cuerpo de Cristo no iba a entrar en estado de corrupción o de descomposición. Verso 11, ¿qué dice? Me mostrarás, y lo cantamos, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y David alcanza a ver la ascensión de Cristo. Ninguno de los reyes en la antigüedad tuvo estas experiencias sublimes que eran poquito para David. Si esto que yo te he dado es poquito. Y mi pregunta es, dame la porción bíblica. Dame la porción bíblica. La porción bíblica donde estamos fundamentando la enseñanza. La porción bíblica está en 2 de Samuel. Dame esa escritura. 2 de Samuel. Dijo Dios a David, o Natán, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel. Te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor. Te di las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di primero la casa de Israel y luego te di todo Judá. No, primero te di Judá y luego la casa de Israel, aunque está escrito ahí. Y si esto, que no era mucho, no te hubiese alcanzado, yo tenía más para ti. Hermano, y siempre esto es lo que a mí me ha llegado. ¿Qué más tiene Dios para mí y para ustedes? Porque esa es la palabra. ¿Qué más tiene Dios? Aquí cabe pensar lo que se pierde y lo que se sueña en tener. Porque cuando dice añadir es lo que no te toca, pero lo tengo. Dios siempre tiene reservas que no están en la mente de uno. ¿Qué digo? Yo no podía aspirar a tener y a ser un viajero internacional por mi historia, pero yo no sabía eso que Dios tenía para mí. Ni mucho menos nunca pensé construir este santuario que hemos construido. No es asunto mío, pero son asuntos que Él los tenía. ¿Qué tendrá Dios para ustedes? ¿Qué tendrá Dios para ustedes? ¿Qué más tendrá Dios para mí? Vamos a entrar entonces en el segundo punto de nuestro estudio. El segundo punto de nuestro estudio. ¿Qué tendrá Dios para ti que me estás viendo en vivo? O para quienes me van a ver después. ¿Qué más tendrá? La Biblia así dice. Y vamos a entrar en el segundo punto de esta enseñanza. Pero ¿qué es lo más que perdió David? Que podía llegar a tener. La Biblia dice que algunos perderán lo que piensan tener. Algunos perderán lo que ya tienen. La Biblia dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que dice que va de aumento en aumento. Yo no puedo ser mañana menos que lo que soy hoy. Si yo mañana soy menos que lo que yo soy hoy, yo estoy mal, algo anda mal en mi vida. Pero si a medida que pasen los días yo voy siendo más de lo que soy ayer, antier, o fui hace un año, 2 o 5 o 10, quiere decir que mi vida va en ascenso. También la Biblia dice, no será quitado el bien a los que andan en integridad. La integridad es una seguridad de la posesión de lo que uno tiene. Mateo 13:12, ¿cómo dice? Vamos a Biblia, pura Biblia. Mateo 13:12 dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará posesión más añadidura, así se interpreta. Y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, ¿qué cosa es que yo, eso que yo no tengo? Hermano, ese es un asunto bonito.
¿Qué cosa es lo que tú aún no tienes que Dios lo tiene para ti? Vamos, penetremos en la palabra. Pero al que no tiene, ¿cómo voy a perder lo que no tengo? Es esa añadidura, eso que Dios tiene en reserva. Eso, que me voy a dar cuenta que lo perdí cuando yo esté allá en el cielo. Yo tenía esto, mientras estabas en la tierra, yo tenía esto y esto y esto y eso y eso. Tú lo perdiste por el placer, por el dinero, por la política, por vivir desordenadamente. Pero ¿qué dice la otra cita? Vamos a la otra cita. La otra cita nos diría en Mateo 25:14. Mateo 25:14 dice Mateo 25:14. ¿No salió? Sí, esa cita te di, no sé si es 23:14 o 22:14. Bueno, dame Lucas 8:18 en lo que buscan en el otro texto. Lucas 8:18. A ver, Lucas 8:18. Dame Lucas 8:18, que esa sí debe ser. Ahí es donde aparece la frase que les quiero señalar. Mirad pues como qué, como oís. Porque a todo el que tiene, ¿qué dice? Se le dará. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa, esos sueños, esas ilusiones, esas aspiraciones futuras. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace el desatino de nuestras malas decisiones. Perder algo que es una sorpresa. Alguien me dijo un día, yo le pedí al Señor un carrito y me dio una motorhome, un supercarro enorme, una casa rodante. Y me dijo ese hombre, Dios se ha portado conmigo más que maravilloso. No maravilloso, Dios se ha excedido la forma en que me ha bendecido. Miren pues, todo tiene que ver cómo oigo la palabra, cómo aprecio la palabra, cómo oigo la palabra para vivirla, para practicarla, para ponerla por obra. Miren cómo oís, porque a todo lo que tiene, nunca es la voluntad de Dios que yo tenga menos, se le va a dar, o sea, se le va a añadir. Y a todo el que no tiene, esos son los contrastes de esta vida. Aún lo que piensa tener le será quitado. Ahora sí vamos al sermón. ¿Qué dice el inciso A? El inciso A nos diría, ¿qué cosa perdió David? Yo señalo por mi conocimiento de Biblia, señalo por lo que dice la Biblia. David perdió largura de vida. Escuchen, que Dios le tenía más. Solo vivió y reinó 70 años. A ver, solo vivió y reinó 70 años. Segundo de Samuel 5:4-5 dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Deténgase ahí. 30 más 40, ¿cuánto hace? 70. Hay dos porciones, una que dice así, los días de nuestra edad son 70 y los robustos 80. La hermana Juanita, suegra de Noel, tiene 101 años. Mi mamá tiene, ¿qué? 86, 87 años. 86. Y otros que tienen 90, 92. ¿Por qué este hombre vivió entonces solo 70, este gran siervo, este hombre de Dios? Porque perdió. Pudo habérsele dado largura de vida. El verso 5 dice, ¿qué dice el 5? Porque tenía el 5. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel, y murió David. Perdió primero que Dios le tenía más vida. Yo no sé cuántos años acortó David, si 10, si 15, si 20 o si 30. Lo cierto, estoy seguro, te habría añadido yo. Tú no debiste haber terminado allí. Había más vida para ti. Seguimos.
El inciso B nos dice de esta manera, el inciso B. David perdió salud. Sus días terminaron en enfermedad, algo no deseable. Veamos qué dice David de él mismo, de cómo terminan sus días. Gozar de buena salud, ver bien, oír bien, tener buena memoria, estar en buen estado, es algo que Dios lo da, que Dios lo otorga, que se puede perder. ¿Qué dice la Escritura? Cuando el rey David era viejo y avanzado el día, lo cubrían de ropas, pero no se calentaba. Habría una frialdad en extremo que venía sobre David. ¿Se le bajaba la presión? ¿Qué sería ese mal? Que mismo David, el verso 2 dice que tuvieron que buscar a alguien que lo calentara. Que lo desnudara, y alguien, un cuerpo de una joven que le diera calor a David. Seguimos, la otra cita, el Salmo número 38, ¿sí? 38, 1 al 8. Voy a leer detenidamente. Vean ustedes cómo termina David su vida. David perdió salud. Dios tenía más salud para él. Dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. 2. Tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. 3. Oigan esa declaración. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de Betsabé. Oiga lo que hace el pecado. Oiga lo que hace la pasión desordenada. No hay paz en mis huesos, no hay nada sano en mi carne. Verso número 4. ¿Qué dice el 4? El 4 diría, mis iniquidades, habla plural varias, se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Aparecen 3 palabras: pecado, iniquidad y locura. Yo te habría añadido mucha salud, mucha energía, y a causa de que tú perdiste vino lo contrario. Ahora estás lleno de llagas a causa de esa locura, de esa insensatez que hiciste. Verso 6. Estoy encorvado, estoy humillado, en gran manera ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor. Nada hay sano en mi carne. ¿Le habrá pegado diabetes? No sé. Desconozco, no alcanzo a profundizar todo lo que él quiere decir allí. Verso 8. Estoy debilitado. Estoy molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Siguiente verso, el 9. Señor, no tenía por qué terminar en estos suspiros. Perdió salud, gozaba de salud. Un hombre guerrero, un hombre vigoroso, un hombre imponente. A diferencia de Moisés, dice, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Eso es lo que hace el pecado, nos acaba, nos destruye, nos humilla, nos enferma y nos hace perder lo que no tenemos idea. El Salmo 39 también dice un poquito, no mucho, solo un verso para no detenernos mucho ahí. 39, 10 y 11, ¿qué dice? Salmo 39, son salmos de David. Quita de sobre mí tu plaga, maneja la palabra plaga. ¿Qué sinnúmeros de enfermedades le pegaron? De verdad, hermano. Un día cuando me pegó algo aquí en mi rodilla, era una picazón enorme. Yo fui a Veracruz a ver a una dermatóloga y me dice en sentencia, siento decirle que lo que usted tiene ahí o es cáncer o es lepra. Yo recuerdo, hermanos, que ese día llegué de Veracruz y me encerré en el carro, yo no quería bajar. No sé, eso tiene como 8, 10, 12, 13 años. Es que era una picazón enorme la que me invadía.
Me quería morir. Era una desesperación y me encerré en el carro. Y yo no quería bajar del carro. Decía, mátame y de una vez quítame la vida. Yo pensaba todo lo peor. Y le dije a Dios, tan maldito estoy que voy a tener cáncer o lepra. Fueron unos días tremendos hasta que después de 7, 8 días me dice la de los resultados, Señor, quiero decirle que me equivoqué en lo que le dije. Ni tiene cáncer ni tiene lepra, y aquí estoy para la gloria del Señor, sin cáncer y sin lepra. Yo creo que Dios hace lo que uno, algún día voy a llegar al cielo y Dios me va a decir, tenías esto te iba a dar, porque este cuerpo está lleno de enfermedades, solo que a veces están contenidas allí, se desarrollan si Dios las permite, y si Dios no lo permite, sencillamente no se desarrollan. Pero David dice, quita de mí esta plaga, estoy consumido. No tenés consumido. Y él emplea la palabra golpes, porque el verso siguiente dice, el 11, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como a polilla, esta palabra, lo más estimado de él. Deshaces, triturar, desquebrajar. ¿Por qué tenía David que terminar de esa manera cuando Dios le tenía más vida y más salud? ¿Qué más escribí? Yo escribí una palabra bonita ahí. Ajá. David contaba con 3 cercos. Hay cosas que no vemos nosotros, que solamente se ven en el mundo espiritual. A ver, el diablo sabe si usted tiene un cerco, llámele escudo o protección. El diablo sabe si usted tiene un cerco, 2 cercos o 3 cercos. Mucho de lo que pase en la salud, mucho de lo que pasa en la economía o en la familia depende del cerco. Note esta palabra, esta es una palabra profunda. ¿Qué dice la Biblia? Lo que vamos a decir, todo cristiano, lo que pase en su salud o en su economía y familia dependerá del, dice cerdo, del cerco. No lo checaste. Cerco de Dios, no cerdo, perdón. Del cerco de Dios. Job 1:9. Corrijo lo que me ven en internet. Aquí debió haber dicho cerco de Dios. O sea, protección, muralla o muro. ¿Qué dice Job 1:9? En Job 1, debo corregir esto porque se ve mal esa palabra y muy mal se ve. Debiste haberla checado tarde. Respondiendo Satanás, vos dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Verso 10. Hay que corregir eso urgentemente. No le ha acercado alrededor a él. Oiga esta palabra. No le ha acercado alrededor a él. ¿Qué más? Y a su casa y todo lo que tiene. Note esto. No le ha acercado ¿qué? A ver. A él. A su casa. Deténgase ahí. 3 cercos. Él. Salud. Su casa. Familia y todo lo que tiene. Son 3 cosas que pasaron en David. Perdió la salud. ¿Qué más? Empezó el desastre en su casa porque un hermano viola a su propia madre. Absalón mata a Amnón y luego Absalón lo echa del reino y se armó el desastre en la casa de David porque perdió el cerco de la salud, de la familia y del reino, aunque luego lo recuperó. Eso es lo que yo encuentro en la Biblia, que todo lo que pase tiene que tener una explicación. Volvamos a la enseñanza, a ver si ya quita esa palabra así, porque se ve fea. 10. A diferencia de David, Job salió de la prueba y vivió lo doble. A ver, Job 42, 12 al 17. Job 42, 12 al 17, ¿qué dice? Job 42. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Note esto bonito. Hubo un momento que para prueba de Job, Dios quitó los cercos, el físico, el material y el familiar. Hermano, eso es algo tan tremendo, tan tremendo. Lo sabemos por revelación en la palabra, más que el primero, porque llegó a tener Job lo doble que lo que dice el capítulo 1, verso 13. 13. Tuvo 7 hijos y 3 hijas.
14. Están los nombres de los hijos, de las hijas. 15. Hermosas mujeres, preciosas, sus hijos, todos ellos. 16. Este es mi punto. Después de esto, vivió Job, o sea, después de que ya había vivido 80, 100, 120, Job vivió todavía 140 años más. Interpreto como estudiante y uno que enseña Biblia que Job debió haber vivido 200 y fracción de años. No se dice. Después de esto, o sea, de todo lo que pasó, sus hijos adultos, de todo aquello, vivió 140 años y vio a sus hijos hasta la cuarta generación, es decir, hijos, nietos y bisnietos. Así que usted aplique su sabiduría a eso. Eso fue lo que perdió David. David debió haber vivido más. Y eso es lo que muchos también a veces estamos perdiendo. ¿Seguimos? Seguimos. Dice la otra cita que dice, a ver, inciso D. Nuestro inciso D para terminar dice, la verdad es que David se debió haber escrito muchas hazañas. A ver, la verdad es que de David se debió escribir muchas hazañas, más, me faltó la palabra más que las que logró, pero la historia la truncó el desorden de su pasión. O sea, la historia de todo lo que la Biblia debió registrar acerca de David quedó truncada, no porque Dios haya querido. Yo tenía mucho más para ti, pero ya no hay más. Nota, mirar bien qué dice, dame entonces la escritura, te habría dado mucho más. Segundo de Samuel 12:8, dice segundo de Samuel 12:8, dice, te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto hubiera sido poco, te habría añadido mucho más. Mucho. 3 palabras. Añadido. Mucho y más. Hermanos, el pecado nos limita. El pecado nos empobrece. El pecado nos hace perder. El pecado nos hace que nuestras ilusiones y proyectos no se logren. Y el pecado hace que esas sorpresas y esas cosas abundantes y sobrenaturales que Dios tiene para nosotros queden allá en la reserva de Dios. ¿Qué más decimos? A ver, estamos terminando. Ajá. ¿Qué es eso más que perdió David y que muchos de nosotros también lo hemos perdido? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Faltó, es eso más que perdió David y que muchos de nosotros también los hemos perdido. ¿Qué dice la conclusión? Ahí estamos entonces. Concluyo. Una de las cosas más tristes que perdió David fue la integridad de su familia. Su familia ya no quedó integrada. Por eso muchas iglesias se denominan integrando a la familia. Piense por un momento, ¿qué ha pasado con su familia? Con esos niños que usted los traía desde niño a la iglesia, que crecieron en el seno de la iglesia, porque usted no los tiene integrados. Yo puedo darles más Biblia, aquí les puedo citar el Salmo 112, el Salmo 118, que dice, tus hijos alrededor de tu mesa. Algo hay mal en esos pastores y en esos padres que no tienen integrados a su familia. Algo hay mal en esos pastores o en esos miembros que sus hijos se los ha quitado al mundo y perdidos han ido a la eternidad. Cuando que Dios quiere que la familia esté integrada. Una de las cosas más tristes que perdió David fue la integridad de su familia. ¿Qué es lo más que Dios tiene para nosotros? ¿Qué es lo más que Dios tiene? Hay un texto bonito que dice, su espíritu sin medida, es decir, en abundancia. ¿Cómo dice la Biblia? Juan 3:34. Hermanos, pensemos en este verso. En Juan 3:34. ¿Qué dice Juan 3:34? Estamos terminando.
Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿Qué dice? Pues Dios, en el Evangelio deberíamos vivir una vida ilimitada. Dios no pone límites. Los límites se trazan cuando nosotros fallamos y pecamos. Dios da abundancia, abundancia de su espíritu. A mí me entristece cuando hoy estuvo lleno y ahora hay poquitos. El 60% no está, se conformaron con los poquitos de hace rato. Cuando en Dios hay que abundancia, no hay límites. Ojalá que nosotros pensemos antes de pecar, ¿cuánto voy a perder? ¿Cuánto ya no va a llegar a mi vida? Porque Dios no quiere que tengamos menos, sino que tengamos cada día más. Dice la conclusión entonces, dice, ¿qué más hay para nosotros? ¿Qué más hay para nosotros? Hay mucha revelación. A ver, mucha revelación. Jeremías 33 dice, de memoria dice, clama a mí. Hermanos, así debe ser nuestra oración. Nuestras oraciones deben de ser diálogos cerrados. Y yo te voy a responder, pero clama. Además, yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te voy a revelar dónde está tu enemigo, cómo vencer a tu enemigo, cómo salir del problema, cómo salir de la enfermedad, cómo salir de la pobreza, cómo ser exitoso en la vida. Hermano, en el cristianismo debería de haber victorias y triunfos, cosas bonitas, pero lamentablemente el pecado nos quita todo aquello. ¿Qué más dice la Escritura? Terminando. Pero ¿qué más hay? La presencia de Cristo manifestada en nuestra vida. Para mí esto es importante. ¿Alguna vez has visto a Cristo? ¿Alguna vez te ha tocado el Señor? ¿Alguna vez Dios ha arrebatado tu espíritu? ¿Alguna vez has oído audiblemente su voz? ¿Alguna vez has oído su voz en tu interior? Porque esto es algo enorme. Esto que ustedes ven aquí, Juan 4, 21 al 23. ¿Qué dice Juan 4, 21 al 23? Termino. Juan 14, disculpen, corregimos, son detalles. Juan 14, 21 al 23. Juan 14, 21 al 23 dice, los que me ven en internet, estamos hablando de detalles que tenemos en Escritura. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. Esta palabra manifestarse en griego quiere decir quitar la cubierta, quitar la tapa. Esta palabra manifestarse hace alusión al arca del pacto que está escrito en Éxodo 25. Es el arca del pacto y pon dentro de ella la vara de Aarón que reverdeció, el maná y las tablas de la ley. Y yo voy a hablar de en medio del arca. Eso decía la ley. Pero ahora Cristo está diciendo, yo me voy a manifestar. Esta palabra quiere decir exhibirse, dejarse ver. Te hablaré claramente. Siempre he dicho que en este camino hay más que liturgia, hay más que culto. Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios que no juega a las escondidas. Quiere manifestarse en nuestra vida, quiere revelarse en nuestra vida. Dios no es un padre que oculta su voz, quiere que sus hijos oigan su voz. Y eso es lo que Dios tiene como más para nosotros. Dios no tiene poquito, Dios tiene abundancia para nosotros, pero va a depender de cuánto amamos la palabra, cuánto le amamos a Él, cuánto le buscamos, cuánto soñamos con estar en su presencia. Verso 22, dice el 22, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Verso 23, termino allí. El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos. Esto es algo tan enorme. ¿Ha venido Dios a tu vida? ¿Ha venido un ángel? ¿Ha venido la voz del Espíritu Santo? Nuestra vida va a estar construida de acuerdo a cómo hemos tenido experiencia. Y esta palabra, haremos morada con Él. Dice que le presentaron una Biblia a un hindú. Y sobre todo le preguntaron cuando hubo leído la Escritura, el Nuevo Testamento, ¿qué piensas tú del Dios del Nuevo Testamento? ¿Qué piensas tú de Dios? Y este dijo así,
Lo más sorprendente que yo encontré ahí, que este Dios de ustedes vive dentro de ustedes. No es un Dios externo, sino es que este Dios, ¿cómo es eso? Lo que más me sorprendió de mi lectura, que este Dios maravilloso está dentro de ustedes. No hay mayor experiencia de tener la seguridad de la posesión de que Dios vive y está dentro de nosotros, como lo dice Juan capítulo número 15. He desarrollado el tema, o lo poco o lo mucho. Lo poco corresponde a esta vida, lo mucho es lo que Dios quiere darnos. No se conformen, hay todavía más para todos nosotros. ¿Alguien quiere venir al frente a orar? Quienes me vieron en internet, que esta palabra les bendiga, que esta palabra les ayude, que esta palabra les motive y les despierte. Hay más todavía. ¿Alguien quiere venir al frente? Póngase de pie. Hemos terminado la enseñanza en esta hora. ¿Alguien quiere que oremos por él o por ella? Viene uno. ¿Alguien quiere venir al frente? ¿Alguien Dios le despertó? ¿Alguien Dios le tocó? ¿Alguien quiere venir y decirle: Señor, perdóname porque yo mismo me pongo límite? Perdóname porque yo mismo he sido escaso en mi búsqueda, escaso, Señor, en mi fe, escaso en mi consagración. ¿Alguien quiere venir al frente? Yo pienso que hasta aquí llegué, pero Dios te dice: hasta aquí no llegaste. Todavía hay un largo camino que te resta. Todavía vas a vivir unos días más y no vas a vivir enfermo y no vas a caminar cabizbajo, porque Él te levanta, Él te restaura, Él te da vida. Vamos a pedirle al hermano Esteban que nos ayude a ministrar. Venga usted acá al frente. El Dios del cielo aún vive, aún tiene poder y aún tiene más para nosotros. Quiero orar por los que nos están viendo y nos verán en internet. A quienes nos estén viendo, Dios les bendiga. El poder de la presencia del Dios maravilloso, el Dios eterno e infinito, toque sus vidas. Se vayan dolencias, se vayan enfermedades, se vayan malestares. El poder del Cristo resucitado, que dejó su tumba vacía, les toque, les llene, les bendiga, les haga resplandecer en grande manera. Quítese toda maldición, toda miseria del diablo, toda mentira del diablo que nacieron para estar enfermos, caídos y derrotados. Desaparezca de sus vidas en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Cualquier trabajo, cualquier maldición, cualquier hechizo, deshágase en esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Levántese de su situación, porque hay vida en abundancia en Cristo Jesús. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que han pasado aquí al altar. Conoce su llanto, conoce su dolor, conoce su problemática, conoce, Señor, los límites que ellos mismos se han puesto. Muchos de ellos te han dicho: ya hasta aquí llegué, ya no pasaré más adelante, ya no hay más para mí. Pero Dios te dice: no llegaste hasta aquí, largo camino te resta, aún seguirás, aún viajarás y no te volverás a enfermar y no volverá ese mal a tu vida. El poder de su presencia sacude el mal, desvanece todo aquello que el diablo ha mandado contra tu vida. Poder de vida, poder de salud, poder de Cristo sobre ti para que vivas y sirvas al Dios viviente. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay vida en abundancia. Delia Vázquez, donde esté, quienes están reportando con nosotros, Delia Vázquez, donde esté, reciba salud. Envió su palabra, les curó y les libró de su ruina. Reciba impacto de poder de sanidad, de poder de salud donde se encuentre. Salga el mar, en cuyas heridas hay poder, hay virtud y hay sanidad. Aquí están ellos y ellas. Tú no dejarás para siempre caído al justo. Tú no te complaces en nuestra angustia y en nuestro dolor. Tú dices: me has enviado para curar las heridas, para sanar el corazón, para curar a los quebrantados de espíritu, para dar vida y vida del cielo y vida de lo alto. Por el poder de Cristo, reciba de tu gracia. Reciban tus hijos de tu gracia en esta hora que vinieron a tu casa. Vuelvan a sus casas bendecidos, vuelvan a sus casas felices, vuelvan a su casa con tu presencia, vuelvan a sus hogares con ánimo, ánimo de vida, ánimo de salud, ánimo de sueño grande realizado en sus vidas.
Tú eres bueno, Señor. Tú no te complaces en que vivamos poquito. Bendigo su vida. Tu gracia sanadora esté sobre él. Bendigo su vida. Quítese toda atadura. Quítese todo pensamiento de que sus días son pocos. Hay todavía largo camino. Hay todavía cosas que hacer. Hay todavía momentos de gloria. Hay todavía momentos de disfrute espiritual. Tu gracia venga sobre tu hijo. En el nombre maravilloso de Jesús. Dios les bendiga. Vamos a cantar una parte del canto de Marino. ¿Por qué andas caminando así? Y a la vez dan su ofrenda. Hermanos, esta es la ofrenda que nos lleva a predicar a Tlacotalpan. Refuercen esta ofrenda. Mayormente la ocupa el hermano Machucho y Chío para ir a predicar. Te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese texto me lo dio hace rato el Señor, que estaba yo escuchando la palabra. Dije, se lo llevaré al hermano, y por haberlo leído en ese texto, agárrate de él. Me traía este texto que Dios nos citó, Jeremías 33:3. Gracias porque tú estás en él. Siempre me das una palabra en este siervo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendice a tu pueblo que va a ofrendar. Tengo una ofrenda consciente. Es para predicar el evangelio en otros lugares. Si es una ofrenda fuerte, de ahí le sacamos algo al hermano Nahum, 20 pesos, 50 o 100. Tengo una ofrenda bonita para poder bendecir estos ministerios que nos acompañan. Y nos tiene que alcanzar para ir a Tlacotalpan. Javier lo tocó el Señor. ¿Cómo le decimos a Javier, hermano? Algo tiene el Señor para Javier. Se codea con muchos ministerios y le veo que el Señor le ministró. Shama, Catarra, Manso, Jalaya. Digan conmigo, levanta este ministerio, Señor. Digan conmigo, levanta. Digan fuerte, levanta. Abre puertas. Síguelo llevando. Siga siendo un canal de bendición. Oh, Sacaba, Rama, Sojalaya. He dicho que ninguna enfermedad volverá a este cuerpo, porque le ha entrado en pacto y en comunión contigo, en una obediencia solemne hacia ti. Sea bendecido, se amplíe en su camino y se amplíe su horizonte, se amplíe. He dicho que se amplíe en el nombre de Jesús, para seguir viajando en grandes maneras y tocar en grandes eventos. En el nombre de Jesús, nada impida eso. En el nombre de Jesús, nada lo impida. Amén. Porque andas caminando así, con la cabeza agacha y los hombros caídos. No debes caminar así. No vas a resistir por mucho tiempo. No escuches ya esa voz en ti que te entristece el alma y te lleva cautivo hacia el dolor. Hay vida en abundancia aquí, cerca de Dios, caminando con el Señor. Levanten el ánimo. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría, dice la palabra. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Viene el gozo, viene la alegría. Dios cambiará tu lamento en baile. Eso dice la Escritura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
caminando así, con la cabeza agacha y los hombros caídos. No debes caminar así, no vas a resistir por mucho tiempo. No escuches ya esa voz en ti que te entristece el alma y te lleva cautivo hacia el dolor. Hay vida en abundancia aquí, cerca de Dios, caminando con el Señor. Hay vida en abundancia aquí, cerca de Dios, caminando